Otra manera de alinear el texto en InDesign es utilizando las tabulaciones. Actualmente estoy en la página número 4 en la tabla de contenidos de mi revista y en la parte inferior de esa página tenemos 3 marcos de texto que necesitamos formatear. Actualmente he alineado ese texto utilizando unos valores aquí en la sangría del lado izquierdo de cada uno de los marcos de texto. Sin embargo, voy a seleccionar todo el artículo y voy a eliminar tanto la sangría que le añadimos a la primera fila con el 0 y el valor de sangría también a nivel de todo este artículo. Y ahora regresamos a tener el texto perfectamente aquí alineado hacia la izquierda. Y ahora vamos a utilizar las tabulaciones. Voy a colocar el puntero dentro del primer párrafo y bajo el menú texto voy a elegir tabulaciones. Eso va a abrir una especie muy curiosa de panel en InDesign que es el panel de tabulaciones. Sé que es un panel porque me permite incluso modificar el texto a la vez que puedo entrar los valores necesarios aquí en este panel. Y también tengo un menú como en la mayoría de los paneles de InDesign. Tengo la capacidad de entrar unos valores particulares para las tabulaciones o incluso modificar la sangría del texto que tengo seleccionado. Y para modificar la sangría necesito manipular estos triángulos que tengo aquí a mano izquierda. De hecho, si agarro el que está en la parte inferior y comienzo a moverlo hacia la derecha, puedo ver que ambos triángulos están moviéndose también. Por otro lado, yo pudiera utilizar el triángulo que está en la parte superior y moverlo tanto hacia adentro como hacia afuera. Este primer triángulo, o el que está en la parte superior, corresponde al valor que podemos entrar aquí para la primera línea de sangría, mientras que el triángulo que aparece en la parte inferior es realmente el valor que entramos aquí en el primer campo de la sangría a la izquierda. Yo voy a regresar aquí este triángulo a su posición normal, más o menos por aquí, y ahora voy a mover todo hacia la izquierda. De tal forma que aquí en este cuadro vemos que ahora mismo el valor es 0. En otras palabras, no hemos hecho ningún cambio a la sangría de este párrafo. Ahora voy a seleccionar el segundo párrafo y aquí sí voy a añadirle un valor de sangría de nuevo, asegurándome de agarrar el triángulo que aparece aquí en la parte inferior. Voy a moverlo y me voy a dejar llevar por el valor que va entrándose automáticamente en este cuadro hasta llegar a una pica. Eso está casi perfecto. Ahora vamos a hacer lo mismo en este caso, pero voy a utilizar una tabulación. Con la tecla tabulador entro a la tabulación y ahora necesitamos controlar el espacio que estamos dejando para esa tabulación. Y para eso tengo estos iconos que aparecen en la parte superior de este panel tabulaciones. Es interesante porque estos son diferentes clases, diferentes tipos de tabuladores que podemos añadir aquí al texto. Si nosotros utilizamos la primera opción es el tabulador izquierdo, como bien menciona el tooltip. Y ahora lo único que tengo que hacer es sencillamente hacer clic en la parte superior de la regla y podemos hacerlo varias veces porque efectivamente podemos tener varios tabuladores en una línea de texto. Si no quiero alguno de ellos, pues sencillamente lo arrastro fuera de la regla o también lo puedo mover de lado a lado dentro de la regla. En este caso lo único que necesitamos es uno, puesto que solamente tenemos un tabulador. Y ahora, como dice el nombre, estamos alineando el tabulador a la izquierda del texto seleccionado. De modo que no importa dónde nosotros coloquemos esto, vamos a estar moviendo ese tabulador a la posición que deseamos. Por otro lado, si ahora que tenemos seleccionado este tabulador, cambiamos aquí en la parte de arriba del tipo de tabulador, por ejemplo, tabulador derecho, podemos observar que ahora nada parece ocurrir, pero realmente sí está ocurriendo. Lo que sucede es que los parámetros no están bien configurados, por así decirlo. En otras palabras, aquí es donde termina el texto, hacia la derecha. Así que tendríamos que mover esto hacia la derecha para que quepa todo el párrafo, todo el texto que tenemos. Y ahora vemos que el tabulador empuja, desplaza el texto o el párrafo hasta terminar en esta posición en particular. Así que con este tabulador podemos hacer unos alineamientos de texto bastante precisos. Y tenemos el tabulador del centro. El tabulador central nos permite centralizar ese párrafo de texto
y esta flecha indica el centro del texto del párrafo seleccionado. En un caso como este, donde todo el texto está alineado hacia la izquierda y lo que queremos es sencillamente crear espacio entre el número y el texto, necesitamos utilizar un tabulador izquierdo. Así que lo selecciono, lo coloco en su posición, dejándome llevar por este valor aquí. Incluso este valor lo podemos cambiar a una sola pica. Perfecto. Y ahora podemos hacer lo mismo con estos dos marcos de texto. Tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho en este primer marco con cada marco de texto que queramos modificar. Hago clic o selecciono el párrafo que quiero modificar. Y ahora a mano derecha de este panel tengo el símbolo de un imán. Esto es muy interesante porque si hago clic, entonces estoy moviendo ese panel de sitio y lo estoy situando exactamente en el marco de texto. Y ahora puedo hacer los cambios necesarios. Ya hemos establecido que necesitamos un tabulador izquierdo a una pica, así que voy a entrar aquí el valor correspondiente. Y también voy a cambiar la sangría a exactamente una pica. Por supuesto, para que funcione el asunto del tabulador, el párrafo tiene que tener por lo menos un tabulador. Así que vamos a añadirlo aquí a través del teclado y finalmente vamos a hacer lo propio en el último marco de texto añadiendo un tabulador izquierdo a la altura de una pica y finalmente una sangría para el próximo párrafo. De hecho, puedo sencillamente tocar ese triángulo aquí en la parte inferior y entrar el valor correspondiente como si estuviera utilizando aquí el panel de control.